Hola Paola, doctora, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, Pues un gusto saludarnos, aunque sea por este medio. sí, pero es algo, ¿verdad? Sí, ya nos estamos, creo que acostumbrando a vernos así de lejitos. Yo creo que ya estamos acostumbrados a esta nueva modalidad de trabajo. Incluso yo estoy Sí. ya, pues, súper acomodada a esto. Qué Buenas tardes. Oye, Hola, eh, Elma, buenas tardes. hola querida, ¿cómo estás? Ya iba a compartirle a Paola, ¿qué hacemos? ¿La ponemos de Exactamente. co-administradora? Sí, mira, ya ves que te aparece el recuadro con su imagen. ¿Sí? Si colocas tu mouse dentro de ese cuadrito se habilitan tres puntitos. Sí. Ahí Ok, dale un clic, por favor. silenciar, renombrar, Ajá, hacer coanfitrión. ¿Está bien? ese, hacer coanfitrión, por favor. Perfecto. Listo, ya lo hice. Y con eso, Pau, ya podrías compartir algunas cosas, ya sin problema, ya puedes compartir A pantallas ver, y de así. una vez. Perfecto, A ver, gracias, checo. Virgo. Angelito Salvador. De nada, Elba, de nada. Cualquier cosa me dices, ¿sale? Aquí Claro que ando sí, pendiente de tu chat. corazón. Gracias. Ok, bueno, bonita tarde, bye. Bye. Gracias. A ver, doctora, dígame si aquí ya se alcanza a ver una presentación. Perfecto. Solamente te pediría que antes de ponerla, o si quieres, antes de ponerla para recibir a todo el mundo, ya después la Sí, proyectas. sí, nada más quería checar si se veía y preguntarle si se oye este audio. A ver, A ver, vamos prueba. por ahí a checar. Es que la Agencia Federal de Investigación trabajó ¿Está durante bien? semanas, Sí. 30 madrugadas. Ok, muy bien. Espérate, Listo. déjame. Sí, sí, pero tiene un poquito de ruido, ¿eh? Sí, así es el de origen, de hecho, el audio. Ah, ok, ok. Perfecto. No pasa nada, todo bien, todo correcto. Ya Muy bien. estamos, pues yo creo que casi listas. Perfecto. Déjeme de una vez conectar mi computadora a la corriente para que no se me vaya a acabar la batería. Ah, ok. Ahí voy. Listo. Bueno, esperemos que se vayan incorporando. Todavía falta. Sí, todavía falta un ratito, pero más vale ya tener Todo listo. listo. Sí, ahí Sí. está. Okay. ¿Y cómo están trabajando ahorita ya en la universidad? ¿Ya están yendo presencial o todavía no? En estos días cerraron la universidad, cerraron comunicación porque la están sanitizando, pero Ya. estaban yendo como 2 o 3 veces a la semana en un horario de tiempo reducido. Sí, porque yo Algunos, me acuerdo no, yo que sigo sí, el trabajando otro en la día, casa. sí, tenían un horario, de hecho presencial era bastante amplio el horario que tenían. Recuerdo que de repente me decían que salían a las 10 de la noche o algo así, ¿no? Bastante extenso y a mí me pasó que inicié la materia en línea en enero,
la terminamos, pues ya ve que se terminó el semestre como 15 de mayo, pero fue muy curioso, les decía, iniciaron teniendo solo una materia en línea que era la mía, a tener todas sus materias en este medio. Sí, señor. Sí. Sí, sí, sí. Pues fíjate que yo los veo bastante acoplados a la situación en línea. Los veo un poco desesperados por salir, eso sí, por salir. Sí. Sí, pues son jóvenes. Sí. Y creo que les hace falta también esa parte de su actividad social. Sí. ¿Cómo no? Si hasta a mí me hace falta ya. Sí, la verdad. Mucha falta. Tener contacto humano. Sí. Ay, sí, pues ni hablar. Yo creo que así como vamos, yo creo que vamos a finalizar el año así. Y tú estás en Guadalajara, ¿cómo están las cosas por allá? Pues el gobernador anda muy insistente y con mucho discurso político porque al parecer se quiere candidatear para presidente de la República. Entonces anda como que en su campaña de lo mejor. Pero la semana pasada salió diciendo que era probable que ya regresáramos a clases desde educación básica hasta educación superior. Y pues está gravísimo. Yo tengo a mi niño que está en preescolar y ellos están tratando de un modelo que van 4 días, la mitad del grupo, y luego descansan la otra semana y luego van la otra mitad del grupo otros 4 días y 2 horas y media. Entonces, no, mejor que se quede en mi casa y ahí lo cuido. Pues yo creo es muy peligroso. A mí me pasa con mi nieto también. Eso me da, uy. Sí, Moni, además ya estás aquí. ya se está ahí conectando. Ah, se está conectando todavía. Sí, ya ahí está. Hola, buenas tardes. Hola, Maestro. Moni. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y Bien, tú? gracias. Voy ahorita prendo mi cámara. Voy a Ok. apagar. Es que estaba escuchando Radio Anáhuac al mismo tiempo. Los tenía todo al mismo tiempo. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira qué guapa. Ay, sí, me he estado poniendo mis playeras de la Anáhuac para sentirme como que sí trabajo. Mira, estamos cerca. Yo estoy en la cabina de radio y tú en el pasillo. Yo estoy en el pasillo. Ajá. Mira, como... Esa es Frida, ¿no? Esa es Esa es Frida. Frida. Esa es Frida. Me gusta mucho tu fondo de pantalla. Me gusta mi fondo de pantalla, por eso viene. Le gusta ir a mi oficina. Estamos Ya. muy cerca, doctora. O sea, yo estoy en el pasillo y tú estás en la cabina, fíjate. Yo estoy en la cabina y tú en el pasillo. Sí. Y el maestro está con un ponte verde ante el COVID. No sabemos cuál es el fondo del maestro Carlos. Adiós, Frida. Bueno, todavía nos faltan unos minuticos, así que...
Estoy con mi micrófono cerrado, doctora, no te preocupes. Ya, abro. Es que estoy terminando una llamada. Pero Claro aquí que sí, estoy. maestro, no te preocupes. Maestro Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy queridísima doctora, ¿cómo estás? Muy bien, pues un gusto poderlo saludar Lo después de mismo. tanto tiempo. Sí, lo mismo, pues ahora con el distanciamiento, claro que estos medios nos acercan un poquito. Sí, y ya ve que la última junta ahí en Querétaro, no sé si recuerda que le comenté que no iba porque una tía al parecer tenía influenza, pues creo que no fue influenza, creo que ya era COVID y fue de los primeros casos. Ah, pues que, qué bueno que que mejor no fui. sí, y te encuarentenaste o no. Sí, no, después de eso, pues al final nos tuvimos que quedar también ahí, alerta, porque pues había convivido con ella, recientemente y a la semana fue cuando la última reunión presencial ahí en Querétaro y pues ya no me tocó, poder estar ahí presente físicamente. Muy bien. Pues ya tendremos oportunidad de vernos. Ya tendremos oportunidad. Pues maestro, cuando tú o esperamos unos minuticos a ver si se nos suman. Como gustes, doctora, ideas.com es tu espacio. Entonces, si quieres, esperamos unos 5 minutitos. Ya está por ahí también Elías García, mucho gusto. Los presento. Él es mi jefe de departamento de acá de la Universidad del Valle de Atemajac, de la UNIVA. Él es muy el bien. jefe de departamento del área de Derecho. Mucho gusto. Gracias. Igualmente, muy buenas tardes. Buenas Un tardes. gusto conocerlo. Estar con ustedes y atentos estamos aquí en esta actividad. Claro que sí. Perfecto, muchísimas gracias. Al Tenemos contrario, aquí gracias. también alguna amistad y alguna cercanía con los amigos de la UNIVA, la Universidad Católica aquí en Querétaro también.
Muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Estamos por acá en Guadalajara también a la orden y bueno, gustosos y muy agradecido por extender la invitación. Doctora Paola, muchas gracias. Gracias a usted, maestro Elías. Pues muchas gracias, Elías, por estar aquí con nosotros. Este es un espacio que nos regalamos, es un espacio exclusivo, en corto, en pequeño, que lo llamamos ideas.com. Es un espacio de diálogo y entre profesionales. Procuramos hacerlo cada mes. Nos reunimos 10, 12, 15 personas y uno de las, en este caso la doctora Paola, pues nos hace el favor de enriquecer la conversación con un tema de interés para todos, ¿no? Gracias, gracias, estamos aquí atentos. Buenas tardes, Loli, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, maestra. ¿Qué te parece, maestro, si vamos empezando en aras del tiempo? ¿Sí? Bueno, pues vamos entonces a dar inicio a la sesión. Es de todo conocidos que vivimos en una sociedad que está hiperinformada, con un tránsito de datos nunca visto, en la que aparecen nuevos malestares como la fatiga informativa, la infoxicación y la infodemia, conjuntamente al uso poco ético que se está haciendo de la información, incluso de la información que se está aportando también. Teniendo nosotros de la mano una de las mayores reservas informativas que es Internet, que cuenta con accesibilidad rápida, las cuestiones de la legalidad y el derecho se complican y están a la orden. Sobre estas condiciones, el derecho de la información se convierte en un fuerte sostén para el profesional de la comunicación, señalando la normatividad, la ética y la moral de su utilización. Sobre este aspecto tendremos la oportunidad de profundizar de la mano de la doctora Paola de la Rosa Toledo. La doctora es diplomada laureada de Derecho, es maestra en Derecho de la Información, licenciada en Derecho y especialista en transparencia, acceso a la información, protección de datos y protección de datos personales. Docente en diversas universidades del país, actualmente profesora de la Universidad Anáhuac Querétaro e integrante del Comité Municipal Anticorrupción de Zapopan en Jalisco. Le damos la bienvenida a todos los participantes, en especial a nuestra colega, la querida doctora Paola, y vamos a pedirle a los participantes que mantengan sus micrófonos cerrados mientras la doctora está haciendo su disertación, que las preguntas las anoten en el chat para que queden registro de ellas y que cuando termine la exposición se sientan en la libertad de hacer uso de la palabra y
e intercambiar sus criterios y las preguntas que tengan. Sin más, le doy la palabra a la querida doctora Paola. Adelante, Pao. Muchas gracias, doctora Elba. Pues agradecerles a todos los que están el día de hoy aquí compartiendo un espacio, ¿no? Agradecerle, doctora Elba, también al maestro Carlos Rodríguez, a la maestra Moni, que pues me han recibido muy bien en esta Universidad Anáhuac de Querétaro. Y pues agradecerles la invitación y sobre todo platicarles de un tema que realmente es un tema que me apasiona bastante y que espero que a ustedes también les logre transmitir esta pasión que tengo por este tema. Y bueno, pues recordándoles un poquito sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, de quién es y cómo lograr ser un profesional de la información. Pues sin más, entramos. Decirles que este tema que se abordará el día de hoy, pues es un tema abordado desde un punto de vista ius informativo, que viene de esta ciencia del derecho de la información. Esta ciencia me parece muy poco conocida, muy poco abordada, es de suma importancia, pues es un encuentro entre el derecho, la información, a su vez la comunicación y la ética, ¿no? Entonces, me parece que en estos tiempos y más ahora que hemos estado en lo del tema de la pandemia, hemos visto la importancia justo de que estén los profesionales de la información conscientes de cuál es su deber y de cómo deben de actuar, ¿no? En este tipo de situaciones. Y bueno, pues rápidamente les quiero platicar un poquito sobre esta ciencia del derecho de la información, cuyo padre es José María de Santos Guantes, quien fuese un documentalista, periodista y además abogado español, quien desarrolló más o menos entre los años de 1960 hasta el 2000 innumerables obras al respecto sobre esta ciencia del derecho de la información. Y nos dejó las bases completas para poder desarrollar esta ciencia, incluso para la enseñanza, y pues fue alguien muy importante en este tema. Y bueno, pues comentarles además que en nuestro país, pues prácticamente es hasta el año 2007 cuando por vez primera aquí en México surgen los primeros estudios de posgrado en esta ciencia llamada Derecho de la Información, justo en Michoacán, de donde, bueno, pues soy egresada de la cuarta generación. Y más o menos también en esa época, en los años de 2007, se vino pues toda una vorágine, podría decirse así, al respecto, sobre temas objeto de estudio de esta ciencia del derecho, como es el tema del derecho a la información, el acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, datos personales, y todo esto pues desencadenado por una serie de reformas constitucionales que estaban justo en ese momento, ¿no? Y estábamos como en nuestro país, para ya hasta el 2007, cuando ya en otros países era un tema ya trabajado, pues nosotros hasta el 2007 era apenas como el tema, podríamos decir como el tema de moda, ¿no? Y realmente les comento, estábamos en un atraso importante, porque les platico que si bien en nuestro país desde el año de 1977, algunos diputados de ese entonces quisieron incorporar a nuestra Constitución, en particular al artículo 6º constitucional, en donde se aborda la libertad de expresión, quisieron incluir una frase, una oración que decía: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Y ahorita vamos a empezar a trabajar también un poquito para diferenciar entre la ciencia del derecho de la información y el derecho a la información. Bueno, pues resulta que en 1977, cuando a petición de estos diputados en nuestro país se incorpora esta oración, y lo digo así, esta oración porque quedó como una oración. Resulta que en 1977, cuando se le agrega esta oración al artículo 6º constitucional, se queda así. Se queda así, no había ninguna ley reglamentaria que realmente garantizara el derecho a la información.
Y en ese entonces, además, ni siquiera entendían el derecho a la información como lo es, ¿no? Como lo es el derecho a la información, que es, pues, un objeto de estudio de la ciencia del derecho a la información, como un derecho humano y fundamental que tiene, digamos, su origen, pues, en la libertad de expresión, pero que este derecho a la información, justo, y les voy a poner por aquí la pantalla, justo este derecho a la información tiene 3 facultades principales, que es la de buscar, recibir y difundir información. Y entonces resulta que en ese año de 1977 consideraban que el derecho a la información era más bien un derecho exclusivo para los periodistas para que pudieran difundir información política. Y no era entendido, ni siquiera les digo como, pues como lo es, ¿no? Como este derecho humano que estamos hablando de un sujeto universal quien puede ejercerlo, que al ser un derecho humano, por el simple hecho de ser humano, tienes este derecho a la información. Pero en 1977 consideraban que esto era nada más para los periodistas. Y bueno, pues después tuvieron que pasar prácticamente 2 décadas y media para llegar hasta el año 2002, cuando por vez primera, por fin, se reglamentó este derecho a la información, que había quedado como el derecho a la información será garantizado por el Estado, y ya. Tuvieron que pasar 25 años para llegar al 2002 y tener, pues, una primera ley de acceso a la información, una ley federal de acceso a la información, y pues a partir de ahí se vino un avance importante en nuestro país. Decirles también que les voy a proyectar también aquí rápidamente. A ver si se ve que tenemos justo este escalón desde 1977 hasta el 2002 y después se vinieron ya las reformas del 2007, 2014 en la que encontramos pues finalmente, a ver, ok, donde encontramos ya finalmente el acceso a la información. Y entonces, bueno, les comento, se vino todo este tema de las reformas constitucionales en las que ya por fin se incorpora el derecho a la información y se deja olvidado, digamos, como los estudios del derecho de la información. Y se vinieron una serie de estudios de posgrado, de diplomados, en los discursos políticos de ley era mencionar sobre los temas de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información, pero se dejó muy olvidado pues este tema del derecho de la información, donde entra justo, como les decía al principio, el derecho, la información y la ética. Y es por eso que llegamos pues hoy en día a tener a veces una confusión sobre este tema de la libertad de expresión, que en estas sociedades democráticas pues se ha luchado tanto, ¿no?, por gozar de esta libertad de expresión. Y que a su vez ha sido asumida de alguna manera pues por los comunicadores, por los periodistas, por los informadores, que han asumido este derecho a la información en su facultad de buscar información, de recibir información y de sobre todo de difundir la información. Pero les digo que ha tenido pues digamos, una gran confusión porque al entender libertad de expresión, muchos piensan que libertad es yo puedo decir y opinar lo que yo quiera, cuando las libertades, al final de cuentas, también es un derecho y al ser un derecho tienen deberes, ¿no? Entonces, las libertades también tienen límites y tienen límites importantes que de repente se han olvidado en este afán de decir tengo libertad de expresión, pues se han olvidado importantes temas del derecho, porque digamos, al no tener entendido que esta libertad de expresión tiene límites, pues olvidamos justo que puede colisionar con algunos otros derechos. Por ejemplo, puede colisionar con los derechos de la personalidad,
que son el derecho a la vida privada, el derecho al honor, el derecho a la propia imagen. Y lo vemos muy a menudo, ¿no? Cuando de repente los medios de comunicación publican situaciones de la vida privada, por ejemplo, creo que de lo que mucho consumimos los mexicanos, todas estas revistas que hablan de los artistas, de la vida privada, que afectan la imagen, ¿no? Que de repente, sin ninguna situación, no se detienen pues a afectar la imagen de alguien o el honor, y que también pues entonces al no tener entendido correctamente la libertad de expresión, pues justo podemos ver cómo se colisiona con estos otros derechos. Y por eso pues importante, les decía yo, abordar un tema como el día de hoy sobre el profesional de la información y sobre cuáles son los deberes, ¿no?, que tiene un profesional de la información en estas áreas de la libertad de expresión. Y sobre todo, importante tratar de ir dejando un eco en nuestro país sobre esta ciencia olvidada del derecho de la información. Y es que la libertad de expresión, pues, conlleva una gran responsabilidad, ¿no? O sea, conlleva una gran responsabilidad. Hay una frase que les estoy poniendo aquí al inicio de la presentación que dice, la información, toda información tiene consecuencias sociales. Y justo cuando estamos pensando en esto, empezamos a pensar, por ejemplo, en toda esta información que se da ahora en el tema de la pandemia, y pensar cómo toda información al final de cuentas tiene consecuencias sociales, ¿no? Porque estamos tratando de que esta información, pues, sea conocida, sea comunicada, y cómo tiene estas consecuencias sociales. De este modo, pues, el informador, digamos, el profesional de la información, que poco a poco iremos viendo quién es el profesional de la información, debe tener una buena lógica de pensar que la información que está transmitiendo tiene deberes consecuenciales. Y es de ahí que De Santis desarrolló pues toda una obra al respecto sobre cuáles son los deberes del profesional de la información, que ahora mismo se los compartiré. A ver. Y vean, aquí les tengo, por ejemplo, unas imágenes de lo que les decía, de que la libertad de expresión conlleva una gran responsabilidad. Tener mucho cuidado de que esta libertad de expresión no trastoque otros derechos como privacidad, derecho a la imagen, derecho al honor. Y entonces de repente nos encontramos, ¿no?, con noticias como cuando en algún tiempo fue muy famoso lo del tema del chupacabras, cuando vemos estas notas rojas que están totalmente violentando el honor, incluso el honor familiar, ¿no?, la privacidad de las personas, cuando vemos casos como el tema de Florence Cassés, cuando vemos casos en los que se invade totalmente la privacidad y que la información quizá tampoco no es tan objetiva como el caso de Paulette. Y entonces De Santis nos dice que el profesional de la información es el sujeto profesional que, en marco del proceso informativo, ejerce justo estas facultades de investigar o difundir información y cumple además, aquí esto es de suma importancia, cumple además una función pública esa información investigada y elaborada, posibilitando entonces la plenitud del derecho humano a la información, manteniendo en todo momento pues su responsabilidad jurídica y ética, ¿no? Entonces, al momento de ir acercándonos a esta primera definición de qué es el profesional de la información, nos damos cuenta entonces que es esta persona especializada que tiene una profesión y que logra transformar esta información en forma de mensaje para transmitirla nuevamente, ¿no? Y ahora sí complementando todo este derecho a la información, porque si bien hay que reconocer que aunque el derecho a la información, como les decía yo, tenemos un sujeto universal y que todos, por el simple hecho de ser humanos, gozamos de este derecho, la verdad es que sí hemos delegado quizá esta función a los periodistas, a los informadores, para que ellos sean los que busquen información, los que reciban la información y difundan esta información, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a ver justo cuál es esta parte o esta participación del profesional de la información. Bien. Ahora bien, el informador, nos dice De Santis, tiene que saber lo que informa,
porque si no lo sabe o no lo conoce, no debería de informar, pues estaría cometiendo un fraude y un delito moral y profesional. Y creo que de repente aquí nos suena bastante cuando hay informadores que realmente no saben lo que están informando. Y De Santis dice, prácticamente esto es un fraude y un delito moral. Y entonces no está cumpliendo con esta función social y con esta responsabilidad que debe tener, una responsabilidad jurídica, moral, ética, ¿no? Que debe tener el profesional de la información. Y aquí les tengo un breve ejemplo justo de lo que, y ahora les digo, más con este tema de la pandemia tenemos cantidad de material para demostrar cómo de repente hay informadores que no saben lo que están informando, ¿no? Y aquí el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Me dice, por favor, si se oye el audio, si no, para corregir. Buenas tardes, Araya Uribe, del Sol de México. Esta tarde el secretario de Salud, José Narro, consideró que ha mentido respecto a las cifras. ¿Le ha mentido a México, secretario? Y a ver, cuénteme más. ¿Qué más dice el exsecretario, doctor Narro? A ver, permíteme. Pues dice que hay que no es congruente con sus cifras. Que los bueno, a ver, permítame. A ver, cuénteme esa. Estamos en espera de la opinión del doctor Narro, un respetable exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional Autónoma. Pues menciona que las cifras no cuadran y esto genera a la población pues incertidumbre. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Sí le ha mentido a México? Respeto la opinión del doctor Narro. El doctor Narro, José Narro Robles, es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI, luego ya no sé, yo no le sigo esa pista, no sé si sigue en el PRI, si sigue en la UNAM, pero por ahí debe estar. Y me parece un individuo respetable. No sé, habría que ver sus argumentos sobre a lo que se refiere. Usted iba a mencionar algunos números, me parece. A ver, quizás ahí nos podemos dar cuenta de a qué se refiere el respetado doctor José Narro. Permítame. No se inhiba. O si quiere, mientras tomamos otra pregunta, mientras lo analiza, sí. Y ahorita nos platica. Vamos a darle la palabra a la compañera. Bueno, pues aquí un ejemplo muy claro, ¿no? De, pues, el fraude que está cometiendo alguien que se dice ser profesional de la información, ¿no? Que entonces justo empezamos a ver este perfil del profesional de la información, que de entrada debe ser alguien que conozca del tema. Y si no conoce del tema, dice De Santis, es prácticamente un delito moral y un delito profesional el informar algo de lo que no se conoce, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar a hacer un acercamiento y me parece que hay veces que hasta pues nos da risa, ¿no? A nosotros nos da risa, pero en realidad se convierte, digamos, como en una piedrita del zapato del periodista, este tipo de personas, ¿no? Que de repente se hacen, ahora, y veremos más adelante la potencialidad de la información, ¿no? Que llamamos esto, se hacen virales. Y la verdad es que pobre reportera, pero pues ya quedó a nivel nacional con una muy mala fama. Bueno, ahora bien, De Santis nos habla justo de que el profesional de la información debe tener ciertos deberes, ¿no? Estamos ahora ya bien hablando de lo que yo les decía, ¿no? Existe esta libertad de expresión y al concebirse como libertad pensamos que no hay deberes. Pero sí, ¿no? El profesional de la información, al ejercer este derecho, sí, de la información, al tener derechos, también tiene deberes. Y él nos habla de 3 tipos de deberes que debe cumplir un profesional de la información. Y son los primeros deberes que son anteriores al acto informativo, otro más que son deberes coetáneos al mismo acto informativo y unos más que son deberes posteriores a la operación informativa en su totalidad, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando
uno a uno de qué tratan. Los primeros, que son los deberes anteriores al acto informativo, hay uno que se llama, el primero, que es el deber de autoevaluar la vocación informativa. Y nos dice De Santis que es importante que aquel profesional de la información que se dedique a esta área, pues debe de hacerse una autoevaluación para saber si efectivamente goza de esta vocación, de estas aptitudes necesarias para poder ser un profesional de la información. Uno más, de suma importancia, el deber de capacitación del profesional de la información. Una capacitación que no solo queda en decir que terminaste una licenciatura, ¿no? Que terminaste cierto curso, sino que es una capacitación constante. O sea, el profesional de la información nunca puede parar de dejar de profesionalizarse y de capacitarse al respecto. Otro más que nos dice también De Santis es que el profesional de la información debe cumplir los requisitos legales. Y en nuestro país, pues de repente nos encontramos en algunos medios de comunicación, pues personas que no tienen en sí esta profesión, ¿no? Que a veces quizá más por imagen están al frente de una pantalla y no tanto por un conocimiento que tengan de todo lo que significa digamos, el poder manejar la información, el cómo convertirla en un mensaje para poder comunicarlo, ¿no? Entonces, De Santis también nos habla de esto que es de suma importancia. Y otro más, el deber de no incurrir en incompatibilidades, ¿no? Que de repente, por ejemplo, cuando algún periodista se encuentre en alguna empresa informativa en la que sus valores no vayan acorde a lo que él piensa, ¿no? Entonces, esto también es de suma importancia. Y tenemos aquí también otro ejemplo más de lo que es la falta de capacitación. Se los pongo ahora. Es muy importante, y lo vuelvo a pedir, ya lo hemos pedido en varias ocasiones, por favor, sigan con atención lo que se dice todos los días, porque si ustedes no lo siguen, y ya se ha dicho, y ya se ha dicho, y ya se ha dicho, pues no ayudan al público a que vaya teniendo la información más útil para enfrentar esta situación epidémica. Ahora, si el propósito es desviar la atención de lo que es útil para que todos y todas nos protejamos juntos, colaborando armónicamente gobierno y sociedad, sin agendas políticas y enfrentándonos a una situación de carácter técnico, pues entonces hacen un mal servicio, porque la atención pública empieza a estar centrada en cuántas pruebas se hicieron, dónde se hacen las pruebas, cuál es la identidad de las personas, en qué hospital se encuentran, por qué el presidente saluda y besa. No tiene un sentido técnico. Y termino con un tema sobre el señor presidente. Bueno, fíjense cómo aquí, ¿no? También nos podemos dar cuenta de la importancia entonces del profesional de la información que esté capacitado, que tenga esta vocación, ¿no? Y ahora veremos justo lo que hemos presenciado pues ahora en el tema de la pandemia, de los deberes que son posteriores al acto informativo, durante el acto informativo. A ver si cambia, aquí está. Los deberes que son coetáneos al acto informativo. Conciencia de la potencia que la información tiene, que me parece que el profesional de la información justo debe cuidar este aspecto de saber que, digamos que la tecnología, si bien nos ha servido, pues para que estemos todos informados, pues también si resulta que hay alguna información, ¿no?, que no esté debidamente correcta, que como dice De Santis, que más bien sea una desinformación o alguna falacia, pues vamos a transmitir de inmediato también eso a miles de personas, ¿no? Entonces, tener justo esta conciencia de la potencia que la información tiene, sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, de que todos tenemos acceso a tener la mayoría, pues tenemos acceso al internet, ¿no? En nuestro país, según las cifras del INEGI, cada vez se reduce más esta brecha digital en el que la mayoría de los mexicanos tiene acceso a internet y que entonces la información corre en milésimas de segundos, ¿no? En milésimas de segundos estamos enterados. Otro más de un deber coetáneo que nos dice De Santis al acto informativo es el respeto al hombre. Y cuando habla del respeto al hombre,
justo se refiere a este respeto que debe tener el profesional de la información de no trastocar otros derechos, como ya les mencionaba, como el derecho a la privacidad, como el derecho al honor, el derecho a la propia imagen. Y uno más que le debería de quedar muy claro al primer ejemplo, a la primer periodista que vimos en nuestro primer video, es el deber de dignidad, de dignificar la profesión, de dignificar el decir que es profesional de la información y que es esta persona cualificada para poder transmitir información, ¿no? Entonces, creo que de veras estos deberes de desantes sí o sí tendrían que ser parte de la carga académica de todos aquellos que estén estudiando alguna licenciatura al respecto, algún curso, ¿no? Y tenemos finalmente los deberes posteriores al acto informativo, que es el deber de responder, y este tiene que ver con un derecho que se llama el derecho de réplica, que significa que si diste alguna información que no era correcta, en la misma cantidad de tiempo que destinaste para decir esa información, también hagas esa rectificación y respondas ante las consecuencias que pueda haber generado el que no hayas dado una información correcta. Seguramente ustedes han notado que a últimas fechas en los medios de comunicación se les empezaron a poner cintillas a las personas que presentaban que quizá habían cometido algún delito, ¿no? Pero antes no, antes mostraban agarramos a 5 secuestradores y los ponían en la cámara sin tapar nada, ¿no? Entonces, estamos justo hablando, pues, de este tipo de deberes, de responder, de rectificar, ¿no? Porque muchos decían, por ejemplo, si algún medio de comunicación de repente publicó mi imagen, quizá diciendo, robó en esta tienda, era más la sanción que le quedaba social que cuando se demostraba quizá que no había robado nada, pero ya había quedado, digamos, pues esta afectación a su imagen que era difícil de volver atrás, ¿no? De aplicar lo que le conocemos como el derecho al olvido. Era totalmente difícil olvidarte de esto y bajar todas estas imágenes o videos del internet. Y finalmente tenemos un último deber que es, me parece que el deber más importante, y es el deber de trascender. Este deber de trascender significa que el profesional de la información debe tener en cuenta, digamos, siempre todos estos deberes, ¿no? Al realizar su profesión. Al tener en cuenta estos deberes, está trascendiendo también como profesional de la información. Y ahí es cuando uno le pregunta, ¿no? Cuando los chicos están estudiando, ¿qué pretendes dejar con tu profesión? ¿Cómo vas a dignificar tu profesión? ¿Cómo vas a trascender en tu profesión? O sea, ¿realmente vas a marcar una diferencia? ¿Vas a ser un periodista preparado que se va a, digamos, a estar capacitando? Tenemos, por ejemplo, el caso de ahora cuando se abrieron estos temas de los juicios orales del nuevo sistema de justicia penal, pues que resultaba que no había periodistas especializados en el área judicial para poder abordar los términos jurídicos y poder transformarlos a la sociedad para darles una información útil sobre la información judicial, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, ahí que no había profesionales de la información, digamos, especializados en estas áreas del derecho para poder transmitir la información. Y entonces, pues, de alguna manera teníamos ahí una falla. Y quisiera rápidamente, porque ya vi que ya estamos más o menos sobre el tiempo, darles un ejemplo de lo que no debe hacer un profesional de la información. Y fue este caso de Florence Cassés, que quizá recordarán ustedes, porque fue un tema que estuvo en los medios de comunicación a todas horas. Ocurrió en el año 2008, ¿no? Cuando Florence Cassés, que todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, identifica como la secuestradora francesa. Y lo identifica así como la secuestradora francesa, porque se dio a conocer que supuestamente estaba un operativo en vivo para rescatar a unas personas privadas de su libertad en un rancho llamado Las Chinitas. Y entonces se encontraba, les relato un poco, por si no lo recuerdan, se encontraba en su noticiero en vivo Carlos Loret de Mola.
cuando de repente dice, vamos a tener que detener la transmisión porque tenemos en vivo un operativo en el que van a capturar a unos secuestradores. Y entonces, pues sale, les pondré ahora que hasta el video, híjole, hasta da un poco de risa porque parece una telenovela chafa mexicana sobre un operativo, ¿no? Un operativo judicial en el que se ven muchas inconsistencias. Se ve que entran los policías de la AFI encapuchados a una finca que está totalmente abierta. Se ve una puerta que estaba abierta y que luego la cierran y entran de inmediato los policías y ya están ahí Florence Cassés con Vallarta, que según era el otro secuestrador, y ya están así listos como para que los capturen. Entran el reportero de Primero Noticias, toca todas las evidencias que hay, que después se van a hacer para de prueba, y todavía lo peor es que a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le llamó escenificación de la realidad, pero que Carlos Loret de Mola reconoce que fue un montaje televisivo, que fue un montaje que se preparó para decir que era un operativo en vivo y que no era así. Resultaba que habían detenido desde un día antes a Florence Cassés y a Vallarta, y que ese supuesto en vivo, ese supuesto operativo en vivo no era más que un montaje televisivo. Mismo que también, además de reconocer Carlos Loret de Mola, lo reconoció el entonces Procurador de Justicia Genaro García Luna, y que entonces se nos vino a nuestro país una serie de problemas, incluso diplomáticos, entre México y Francia por este montaje televisivo. Les voy a poner unos segunditos de este video, lo voy a ir adelantando para mostrar las partes más importantes, pero para que vean digamos, de lo que fuimos víctimas todos al recibir esta supuesta información sobre un operativo en vivo. Entonces es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante 3 semanas. Esta madrugada lo que están haciendo es liberar a 3 personas secuestradas en un encuentro en la carretera México-Puebla. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí, pues, conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando. Lo que te puedo adelantar es que se trata de 3 personas. Una mujer que es su madre. Este pequeño al parecer tiene 8 años. Y hay una persona también que no tiene nada que ver, pero ellos estamos hablando de paquete para que entiendan de cómo es que está sucediendo esto. Pues lo que sabemos es que también el jefe de la banda está casado con una mujer de origen francés, y esto, por supuesto... Levanta la cabeza, levanta la cabeza. Son datos que estamos conociendo. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? Vallarta. ¿Israel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienes secuestradas aquí? 3. ¿Cuántas? 3, señor. ¿Cuántas tienes secuestradas? 3, señor. Órale. Lo que podemos mostrarles a ustedes es, pues, son 2 armas. Los secuestradores. Hay 2 armas. Estas son las armas con las que ellos secuestraron al secuestrador. Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés. Era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro. ¿Cuál es su nombre? No tengo nada que ver, no soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada, yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No, no lo sabía. ¿Al lado de usted? No, no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento. A ver, ¿cuál es su nombre? Israel Vallarta. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no urdí nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. ¿Cuántos hombres secuestradas aquí? Aquí hay 3, yo no sabía que eran las 3. ¿Cuántas personas son? ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí 3 personas. ¿Usted sabía que estar aquí ¿Usted participó en el secuestro? Sí, a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagaron? Pues, lo que fuera, no sé, no tengo un
No, negoció. ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. Se pueden dar cuenta de la cantidad de ilegalidades que ya de entrada, aunque hubiera sido en vivo, vamos a pensar que sí hubiera sido en vivo y que no hubiera sido un montaje televisivo, como lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una escenificación de la realidad, las ilegalidades de estos supuestos profesionales de la información. De entrada, estaban llegando a tomar las primeras declaraciones de personas que todavía no sabíamos si eran culpables. Y justo lo que se estaba ocasionando era lo que llamamos los juicios paralelos en esta ciencia del derecho de la información, que es de estas veces que los medios de comunicación juzgan mucho antes que lo haga la justicia o que lo haga un juez. Es decir, por eso para los mexicanos, y porque los medios de comunicación ya habían hecho este juicio paralelo, ellos eran culpables. En especial la francesa era la secuestradora, mucho antes de que un juez llevara un proceso y decidiera si realmente era culpable o no era culpable, ¿no? Entonces, viendo aquí justo eso, la violación a la propia imagen, al honor, o sea, no les taparon rostros, entraron, les hicieron preguntas que ni siquiera tenían por qué salir, la violencia que estaba ejerciendo el policía, y bueno, por estas y un montón de violaciones que hubo justo en esta detención de Florence Cassés, pues fue que se decidió su libertad. Y para muchos mexicanos fue un shock porque decían, es que las autoridades están mal porque Florence Cassés es una secuestradora. Claro, porque ese era el juicio paralelo que había emitido el medio de comunicación. Pero ahora regresando a estos deberes del profesional de la información, pues Carlos Loret de Mola, ya cuando el mismo procurador de justicia Gerardo García Luna salió a decir que había sido un montaje televisivo, a Carlos Loret de Mola no le tocó de otra más que decir efectivamente que sí, que a él le habían dicho 3, 2, 1, Q y adelante. Y entendemos, pues podríamos quizá justificar y decir, al final de cuentas ellos son empleados de empresas informativas. Pero aquí la importancia, entonces, de pensar en el profesional de la información. ¿Quién es el profesional de la información? ¿Cómo vas a trascender? ¿Cómo vas a dignificar tu profesión como profesional de la información, ¿no? Y entonces, pues, de suma importancia analizar estos temas, tener en cuenta esta ciencia del derecho de la información, entre derecho, información y ética, y tratar sobre todo en las escuelas de comunicación de que nuestros alumnos, ¿no? Tengan este perfil de un verdadero profesional de la información, de una persona que está comprometida con su profesión, que tiene estos en su mente el cumplimiento de estos deberes y que va a dignificar esta profesión. Y sin más, pues creo que por mi parte sería todo. Quisiera abrir este espacio, no extenderme más, para poder platicar un poco sobre este tema y las opiniones que hayan surgido sobre el tema. Pues quedo abierta a todos sus comentarios, dudas, lo que gusten. Muchas gracias. ¿Alguien tiene por aquí alguna duda? Veo que nos decía el maestro Carlos que nos acompañan varios periodistas, Edgar Martín Ríos de Grupo Fórmula, qué bien, Víctor Pernalete de Comunicación Social, creo que de Gobierno, nos decían, Lenin Robledo, director de Comunicación de Coparmex Querétaro, ¿no? Entonces, espero que haya servido bastante este tema. Para justo tenemos, me parece que en la sala tenemos tanto a comunicadores como a gente del derecho y poder entender esta relación pues que tienen, ¿no? Estos deberes morales, pero también asumir los deberes jurídicos que podríamos enfrentar al respecto. Tengo, doctora Elba, una preguntita te puse aquí en el chat, mi querida doctora, pero la leo, ¿sí? Sí. ¿Puedo? A ver, la escucho, doctora, porque okay. no lo leo aquí. Ok. Actualmente el acceso a las redes sociales por prácticamente todas las personas está generando consecuencias. Dentro de estas consecuencias está la llamada cultura de la cancelación.
¿Cómo considera usted que se relaciona este hecho con el derecho a la información? Teniendo en cuenta todos los malestares que genera y todas las consecuencias que genera, no solo a nivel personal, sino también a nivel empresarial e institucional. Sí, bien, como decía, creo que justo este tema de las redes sociales, quizá no nos hemos dado cuenta de la potencialidad que tiene la información al transmitirla de esta manera, ¿no? En las redes sociales, y que se ha efectuado, sí, esta cultura de la cancelación, porque hay una parte del derecho que nos habilita lo que se le llama el derecho al olvido, que quiere decir, por ejemplo, que cuando alguien sube algo a una red social, se viraliza de tal manera que, por ejemplo, si es algún video, alguna imagen, pues no podemos evitar que alguien haya guardado ese video o esa imagen en su computadora y que nuevamente, aunque se baje, por ejemplo, la publicación, nuevamente lo vuelva a subir. Y entonces surge, por ejemplo, este derecho al olvido, en el que tiene que intervenir los buscadores para borrar del motor de búsqueda esto. Y luego, por ejemplo, nos pasa, y me parece que hay veces que tenemos tanto miedo a que nos graben en la calle y nos suban a internet, ¿no? El otro día me tocó que estaba en un estacionamiento y me detuve en donde se estacionan las personas con discapacidad y estábamos ahí en lo que nos estábamos bajando y llega una persona y nos dice, disculpa, ¿me tomaste una foto? No, porque me estabas tomando video, nosotros no, porque estoy estacionada aquí, pero sí soy discapacitada, tengo mi tarjetón. Y yo así de, pero no, a ver, no estoy subiendo nada. Tenemos tanto miedo justo a esto, a que de repente seamos grabados o tomados en alguna fotografía que nos afecte, por justo esta potencialidad que tiene el acceso a las redes sociales y esta situación que pensamos que tenemos la libertad de expresión y de publicar lo que queramos, ¿no? Y cómo a veces podemos afectar realmente la imagen, el honor, la privacidad de alguna persona sin pensar en las consecuencias que hay, sobre todo pues porque ya no hay vuelta para atrás, o sea, ya se publicó. Y regresar y decir, ahora ya siempre no quiero que esté publicado, pues realmente ha sido un problema, Y de ahí que han surgido todas estas, las ladies, los lords, ¿no? De todo esto que suben a internet y que ya, o sea, ya quedó ahí y que no hay una consecuencia, no hay un entendimiento de estos límites que tienes sobre tu libertad de expresión y al final también sobre el acceso a la información y sobre este derecho a la información, de que también recibas información que es adecuada o que es correcta, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Alguien más? Aprovechamos para abrir micrófonos y abrir cámaras también. Tenemos a varios compañeros, colegas, algunos también directores de medios. Estoy viendo también por aquí entró ya nuestro querido amigo empresario también, Oscar Vega, director de comunicación de Coparmex Querétaro, y otros compañeros. Estaba por aquí Edgar Martín Ríos también. En fin, Víctor, ¿cómo estás? Adelante, toma la palabra. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes a todos, doctora. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo soy Víctor Bernalete, soy jefe del área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro, también docente de la materia de deontología y legislación de medios en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y un tema que a mí me preocupa y me ocupa tanto en mi faceta profesional de comunicación social como en mi faceta docente, en referencia al tema de la responsabilidad de información. Tiene que ver con esta práctica más o menos novedosa de los medios de comunicación, de cubrir hechos con la facilidad técnica que nos brindan las redes sociales y también la posibilidad de traer un teléfono con conexión a internet, de poder hacer coberturas de hechos, por ejemplo, hechos de seguridad en vivo, con cámaras en los celulares, coberturas en vivo en donde muchas veces no se tiene el contexto de la situación, muchas veces no se tiene el reporteo,
del hecho. Y sin embargo, la posibilidad de poner una cámara y transmitir de manera constante se ha vuelto una práctica muy, muy común. Me ha generado sobre todo mucho impacto lo que ha venido sucediendo desde el año pasado, por ejemplo, en las coberturas de suicidios en vivo o de intentos de suicidios en vivo, ¿no? A partir de uno que sucedió en Los Arcos el año pasado, hace prácticamente un año completo, una persona que lamentablemente decidió quitarse la vida lanzándose ahí del acueducto. Y a partir de ahí he visto que se han replicado estos hechos, pero además se han replicado las coberturas con videos en vivo, primero en Los Arcos, últimamente también se ha vuelto una práctica común, lamentablemente, que se suban a torres eléctricas. Hasta ahora no ha habido ninguno que se haya decidido quitar la vida, pero sí han amagado con ello. Y sin embargo, llevo un año viendo coberturas exactamente iguales, ¿no? Me parece que no ha habido un proceso ahí de reflexión. ¿Usted qué podría aportarnos a esta discusión que me parece que debemos de tener, que creo que no hemos todavía, no nos hemos dado cuenta, digamos, gremialmente, ¿no? En Querétaro, y tampoco incluso como sociedad, porque finalmente todos tenemos acceso a esos contenidos, me parece que los consumimos sin mayor recato. Muchas gracias. Gracias. Sí, y comparto la experiencia. Antes de decidirme a estudiar Derecho, colaboré para un programa de radio y un programa de televisión. Y me acuerdo que me decía el productor, sobre todo de televisión, cuando estábamos en los en vivo, para entrevistar a alguien, tú acércate y le acercas las cámaras y el micrófono y ya está, ¿no? Y entonces estamos acostumbrados a no pedir permiso para la proyección de la imagen de alguien, cuando, por ejemplo, en otros países como España, que es de los países que ha estado, digamos, más adelantado en estos temas, siempre se tiene que pedir una autorización para saber si nos permite que sea grabado y que su imagen sea publicada, ¿no? Y entonces aquí es muy común eso de llegas con la cámara y el micrófono y para que no te diga que no, porque si no, pero ya salió. Y justo hablando de los en vivo, acá me tocó ver en Morelia una transmisión en vivo sobre lo que estaban teniendo de seguridad de ahora del COVID, digamos como los filtros sanitarios que tenían, pero se fueron a un centro nocturno de Morelia, a un centro nocturno para adultos, y llegaron con las cámaras, grabando todo, ¿no? O sea, grabaron a las chicas bailando, grabaron a las personas que estaban ahí, y entonces yo dije, bueno, a ver, yo como espectador, yo lo que esperaría de la información es solo saber si están teniendo los cuidados sanitarios. O sea, digamos, también hay como quizá se puede tener este balance o encontrar esta armonía de derechos entre este derecho a la información, en este derecho a difundir la información, pero también en encontrar esa armonía con los derechos de la personalidad, de cubrir también el decir, no necesariamente tengo que ponerle el rostro poner la cámara en el rostro, sí puedo quizás hacer una toma de espaldas. Y al final de cuentas también estoy dando la información, pero no estoy violentando la privacidad o el honor a la imagen. Es decir, por ejemplo, yo me quedé pensando, pues puede haber chicas que no quieren que sepan que se dedican a bailar, ni tampoco a lo mejor hombres que quisieran que sus familias, ¿no? O quizás seguramente ya la esposa ahí llegó y ya no encontró casa, no encontró casa abierta por la transmisión en vivo que había habido. Entonces, me parece que es importante que se empiece a trabajar en tratar de buscar esta armonía, es decir, no tenemos por qué ponderar vamos a ponderar entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Nunca vamos a encontrar esto, siempre van a ser casos, ¿no? Pero sí tratar de buscar justo como esta armonía o esta proporcionalidad entre la libertad de expresión y tu derecho a la información, de difundir información, pero también el proteger otro tipo de derechos, ¿no? Me parece que eso sería lo importante en empezar a trabajar y sobre todo en nuestro país, que seguramente
por lo que me comentas y la materia que das, sabrás también que es muy importante trabajar en la autorregulación informativa, ¿no? Que los medios de comunicación tengan estos códigos deontológicos, esta autorregulación informativa y que si bien entender que son empresas informativas y que lo que se busca al final de cuentas es una situación económica, pues también entender que para esta empresa informativa trabajan profesionales de la información, ¿no? Entonces, buscar sobre todo en los códigos deontológicos y la autorregulación. Me parece que esa sería la clave en nuestro país. Muchas gracias, doctora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo preguntar, soy Lenin Robledo. Gracias, Carlos, Carlitos, por la invitación. Saludos ahí a Paola, muy interesante. Y creo que también otro de los graves problemas de los reporteros, de los periodistas, es que también, bueno, todo es un círculo vicioso, ¿no? Porque también existen pues ciertas exigencias de parte de los directores, de los jefes de información, de llenar una cuota, ¿no? Estamos, por desgracia, acostumbrados a una cuota y pues no vemos la calidad de la información, sino buscamos ahí a cualquier persona, ¿no? Y caemos ahí en la declaracionitis sin corroborar si es o no correcto, ¿no? Ya nos lo dijo y no me doy el tiempo, ¿no? No se dan el tiempo para investigar si es o no correcto los datos que han señalado los funcionarios, ¿no? Porque también tenemos o existe esa creencia de que pues lo saben todo, ¿no? Tienen todos los datos en la cabeza y pues eso definitivamente es un error. Y tú mencionando ahí varios errores que pues sí, la verdad es que incluso lastiman mucho al gremio. ¿Tú crees que debe haber sanciones, o sea, sanciones incluso ya penales o administrativas, no sé, de alguna manera para que se evite esto? La línea es muy delgada y ya lo mencionabas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde me vas tú también a limitar mi libertad de expresión, pero hasta dónde también voy a vulnerar tus derechos, ¿no? Como persona? Entonces, ¿tú crees que debe haber ahí alguna especie de sanción, algunas reprimendas, no sé, legales, administrativas, civiles, etcétera? Me parece que sí, y fíjate que se ha dado muy poco en nuestro país el buscar estas indemnizaciones por lo que se llama por daño moral. Pero sí realmente creo que, por ejemplo, de hecho, Florencia se está pidiendo una indemnización por daño moral porque sobre todo lo que pasa cuando se cubren luego situaciones judiciales, lo que yo les decía, el juicio paralelo. O sea, ya para los medios de comunicación te presentaron como culpable. Y aunque hayas sido absuelto y hayas tenido un proceso y fuiste inocente, ya para la sociedad ya quedaste culpable. O sea, ya no hay vuelta atrás. Y si te buscan o sea, si por algo vas a buscar un trabajo y ponen tu nombre y sale la nota de que te agarraron, por ejemplo, no sé, robando en Walmart y había sido toda una confusión, ya quedó ahí tu afectación que te está causando realmente un daño, esta afectación a tu imagen o a tu honor. O te pongo, por ejemplo, otra citación que pasó, por ejemplo, que pasó ahora, que fue lo de las manifestaciones por el día del 8 de marzo, que en su ejercicio de libertad de expresión hubo algunas mujeres que señalaron, algunos, incluso, por ejemplo, profesores, que señalaron profesores y decir, este profesor acosa, sin ninguna prueba. Y entonces le estás causando una afectación a un profesor en su honor y en su imagen por el dicho de alguien. Y digo, claro, tiene su libertad de expresión de decirlo, pero ¿dónde quedó entonces esa protección de su honor y la imagen de este profesor que dignamente ejerce su profesión y que quizá no tiene nada que ver? Y entonces es ahí cuando debemos de entender no solo los sujetos cualificados como ustedes, como los periodistas, los de medios de comunicación, sino la sociedad en general,
de las repercusiones que puede tener al ejercer nuestra libertad de expresión. O sea, sobre todo lo que voy yo a entender esa responsabilidad que tienes, que es una gran responsabilidad ejercer la libertad de expresión. Y sí, creo que se debería de dar más a menudo, porque existe de hecho el medio legal para poder reclamar por un daño moral que se te hizo y que se te haga una indemnización, pero la verdad es que pues hay también pocos abogados en el tema y la gente pues quizá no demanda. Pero sí, créeme que si a mí me tocara que me hacen alguna afectación a mi honor o a mi imagen, seguro que no me quedo con los brazos cruzados. O sea, seguro que si algún medio me publicó, incluso si un medio me publicó en una nota de las gorditas comen en la calle y yo comiéndome mis tacos, hasta esa afectación voy y reclamo, ¿no? Me parece que sí, que creo que debería de haber sanciones. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera preguntarle a la doctora Paola, aquí desde las dos posturas, ¿no? Está la postura que no deberían ser antagónicas, pero por una parte está la postura del profesional de la información y por otro está la postura del que defiende el derecho, ¿no? Del profesional jurídico, ¿no? El tema de la ponderación. Entiendo que en términos jurídicos se estudia en profundidad lo que es la ponderación. Nosotros como comunicadores o como profesionales de la comunicación no estudiamos la ponderación, no la estudiamos como fenómeno, ¿no? Pero tenemos que ejercerla, o sea, tenemos que es una potencia, ¿no? Si bien no se sabe dónde se ubica filosóficamente hablando, en dónde pondera, en qué parte de la capacidad humana se pondera, en dónde radica esa capacidad de hacer juicio, ¿no? Si es en el intelecto propiamente, si es en el corazón, si es una mezcla entre corazón, inteligencia y fuerza de voluntad, o sea, voluntad, si es una capacidad humana, ¿no? A ver, la pregunta es, ¿qué prima más? ¿Qué prima? La ponderación del... Maestro, te quedaste sin audio. Uy, parece que se le fue el internet o algo al maestro. Se me hace que se fue el internet. Sí. Pero bueno, contestando a la pregunta, y yo lo que les digo siempre a mis alumnos de comunicación es que difícilmente un alumno de comunicación va a conocer de los temas del derecho, ¿no? Y a una manera tan especializada como este tema. Si bien en las escuelas de comunicaciones es una materia que se imparte, algo que se aborda sobre deontología de la información, legislación de los medios, finalmente lo que yo les digo es acudir a tu ética. Yo les digo, cuando ustedes alumnos de comunicación tengan esa duda entre saber si lo debo publicar o no, como eso que te habla tu inconsciente, que te dice, digamos, me voy a ir a una manera muy romántica, pero que te dice dentro de tu corazón de, eso no está bien, ahí es a donde debemos atender, a nuestra ética personal y profesional. O sea, yo les digo, puede ser que haya cosas que no podamos hacer y otras que no debamos hacer porque está establecido en la ley. Pero si no conoces la ley, seguramente dentro de ti va a haber esa, les digo yo a mis alumnos, vas a tener esa campanita que te dice, ¿será que lo puedo hacer o que no lo puedo hacer? Eso justo me parece que es la ética personal y profesional, y que cuando tengan esa duda, les digo a mis alumnos de comunicación, cuando tengan esa duda de saber si están haciendo lo correcto o no, pues entonces busquen si es que lo pueden o no lo pueden hacer, o lo deben o no lo deben hacer, ¿no? Que estamos en una y otra cosa, entre se puede o no se puede legalmente, y lo debo o no lo debo hacer por éticamente. Entonces, me parece que justo aquí encontramos esto, entre esta duda entre el derecho y la información o la comunicación, acudir a la ética.
Espero que haya quedado contestado, maestro Carlos. Gracias, doctor. ¿Alguna otra intervención? Bien, entonces, maestro, si quieres tú hacer la clausura o la hago yo. Gracias. Doctora Paola, pues muchísimas gracias por el diálogo de hoy, por haber inspirado algunas ideas en nosotros. Seguimos en la conversación. Estos diálogos de ideas.com no concluyen, sino que más bien como que abren la puerta para seguir reflexionando. En nombre del equipo de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de nuestra Otra vez el maestro se quedó sin internet. Bueno, concluyo yo entonces ya lo que él iba a decir. Te agradecemos mucho, Paola, eres cercana, eres nuestra colega. Te agradecemos el tiempo que nos has dedicado. Agradecemos a los participantes por estar compartiendo con nosotros, por haber dado sus criterios que nos ayudan mucho a reflexionar, y a nuestros compañeros también del equipo de comunicación por haber hecho un esfuerzo de estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Nos volveremos a encontrar en otro ideas.com. Y pues nada, que tengan una feliz tarde. Gracias, Pau. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Igualmente, gracias. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Bye. Tarde.